cuando yo termine la prédica o cuando la inicie, a todos les va a hacer clic esto. Y bueno, y saben que lo más lindo ustedes, que uno como siempre dudaba. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí. Dice uno, ¿será, Señor, que esto es lo que quieres que hable? Y miren, pues. Pero voy a empezar con esta historia, como les decía. Una persona a quien conozco muy bien, hace más de 20 años, esa persona estaba en un retiro. Y de pronto se acercó alguien y le dijo, hermano, ni sabía quién era esa persona. El Señor me dio un versículo para usted. Así le dijo. ¿Y cuál es? Isaías 54:17. El versículo que dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, tú condenarás toda lengua que se levante en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová y de él viene tu justificación o tu justicia. Y pues esta persona la recibió, dijo, bueno, el Señor, amén, Señor. Pasaron los años y pues como que la palabra profética no tenía sentido. De pronto este personaje que ejercía algunos cargos o ejerció algunos cargos a nivel del Estado, entrega su puesto y de pronto al pobre lo empiezan a perseguir. Empiezan a amenazarlo, que si tal cosa, si tal otra, en la prensa, muchas cosas. Y se empezaron a levantar una de acusaciones, el 100% falsas. Pero de pronto esta persona se recordó de aquella palabra profética y la hizo suya. Y a pesar de que le decían, no, que contesta en la prensa, que hace esto, que hace lo otro, solo se aferraba a la palabra. Ninguna arma forjada prosperará. Tú condenarás esa lengua que se está levantando contra ti en juicio. Y acusaciones venían, acusaciones iban, y de pronto aparecían ahí sí que personajes o personas que ni conocía él, que como que eran ángeles del Señor, que decían, nosotros hemos hablado de ese hombre es honrado, ese hombre dicen que es cristiano, no debe ser cierto, mejor averigüemos bien. Y lo ayudaban. Y cabal, no era cierto. Acusaciones de que había habido, póngale una obra, ejemplo, la obra había costado 25 millones y que se había robado la mitad. La Contraloría de Cuentas fue a hacer la auditoría forense de la obra. ¿Y saben cuál fue lo increíble del caso? Que la Contraloría de Cuentas llama a este personaje y le dice, mire, ¿usted cómo le hizo? ¿Por qué? Fíjese que en la auditoría forense resulta que esa obra tiene una inversión de 27 millones. Hay 2 millones más ahí de obra. ¿Que de dónde salió? ¿Sabe dónde salió? Es que yo no me robé el pistola. Entonces todo el dinero se invirtió ahí. Es la primera vez que vemos una cosa así. Nunca lo hemos visto. Y así, miren, el Señor fue defendiendo a este personaje una y otra vez. Y todas las acusaciones, poche y para abajo. Incluso
en algún momento alguien hasta le pidió una millonada y este amigo le dijo, he de pagar por lo que no me robé. No, yo no me he robado nada. Sigan echando punta. Quien conspirare contra mí, lo hará sin ti, dice el Señor. Quien conspirare contra ti, caerá delante de ti. Y esa persona después terminó presa. Y quien lo perseguía a este amigo, también. Y el Señor lo reivindicó. Entonces, ese es nuestro tema. Hermanos, la protección divina como hijos y siervos del Señor. La tenemos. Y este versículo de Isaías 54:17, hermanos, es poderoso y sobre todo es esperanzador. Este personaje que les hablo, ¿quién lo libró? El Señor. ¿Quién le puso ángeles ahí alrededor que aparecían en forma de seres humanos ahí ayudándolos sin conocerlos, solo porque habían oído hablar de él y ni siquiera lo conocían, ayudándolo? Esa es obra de Dios, pues. Porque es la herencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, en nuestra vida. Y hoy, cabal, yo cuando le oraba al Señor, ¿de qué predico? Y de pronto se me vino ese versículo, me recordé de esta historia. Y en todos esos momentos de angustia, desesperación, caos, incertidumbre que vivimos, o que nos levantan calumnias, de eso no estamos nunca libres. Por más que uno, como decimos los guatemaltecos, no somos monedita de oro. Y hay algunos que no lo quieren bien a uno, por X o Y razón, y entonces hablan mal de uno. Si usted volteó la cara a la izquierda porque tal vez le dolía la nuca, ahí me tiró el pelo. Y ya lo empiezan a criticar. Bueno, de eso estamos expuestos. Y en el contexto de Isaías, que por cierto, Isaías significa Jehová es salvación, ¿no? O Jehová salvación, como dicen otros. Él precisamente habla en este libro, dentro de este contexto que él escribe, en una época bien difícil para ambos reinos, para Judá y para Israel. Por un lado los asirios, y él estaba profetizando para más adelante el futuro exilio de Babilonia y todos los problemas que ustedes saben que habían en esa época en que Isaías escribió este libro. Pero Isaías el Señor le da a él una palabra y le dice, sí, te van a pasar cosas malas, así en pocas palabras, pero yo te prometo que yo te voy a restaurar, yo te voy a defender. No voy a dejar que te dañe. Así como este personaje que les relaté, pasaron años que se cumpliera esa profecía. Y también para que sus problemas se resolvieran. Yo les conté esto en unos minutitos. Pero esa situación duró casi 5 años para esta persona. Y en 5 años ahí sí que, llenos de caos, confusión, duda, angustia, porque uno ora, pero también es ser humano. Y la carne, pues, ni modo, sufre, nuestra alma sufre, y a veces ejercitarse en la fe cuesta, porque ¿para qué vamos a decir, no somos? Porque si fuéramos buenísimos en la fe, hermanos, ya hubiéramos movido el volcán de fuego para otro lado, para que no le caiga toda la... Hermanos,
Se los pongo así como una metáfora. Entonces, Isaías, el Señor le dice, y dale esta promesa a mi pueblo. Le dice a los israelitas que es cierto, que van a sufrir una devastación, que les va a venir, pero que Él es su esperanza, Él es su escudo, Él los hará regresar. Es así como esas profecías y esa palabra que dio Isaías le sirvió al pueblo, tanto de Judá como de Israel, no solo de advertencia, sino que también de promesa. Porque a pesar de que ambos pueblos, todos hemos leído la Biblia y conocemos ese periodo de lo que ahí se nos habla, ambos pueblos eran desobedientes, pues. Ambos pueblos eran desobedientes. Yo preparando esta prédica, alguien me regaló una Biblia que se llama Biblia arqueológica. Vean qué bonita. La había leído, pero hoy me sirvió mucho para esto. Fíjense ustedes que en los descubrimientos arqueológicos han comprobado que efectivamente en el periodo de Isaías encontraron en algunos templos judíos, también habían templos para acera. O sea, era un pueblo rebelde. Y ya comprobaron históricamente, pues, que aquí está el templo y un pedacito, no sé dónde va, pero en el mismo lugar había un templo de acera. ¿Va? Imagínense. Y encontraron inscripciones en las que decían que Acera era la esposa del Señor, o sea, de Jehová. O sea, la arqueología nos confirma algo que el profeta le estaba diciendo al pueblo en su tiempo. Les estaba diciendo, mira, pues les estaba advirtiendo lo que se les venía por ser un pueblo también rebelde, desobediente. Pero también el Señor en su misericordia les estaba diciendo a través de Isaías, pero yo soy un Dios de pactos, pues. Yo soy un Dios de pacto. A pesar de que sos mal portado, yo no me olvido de ti. No he dejado de quererte. Te sigo amando. A pesar de que tu amor es falso, les decía él en ese momento. Pero el Señor fiel y les da esa promesa. De la misma manera, pues si vemos este contexto, el Señor a través de esa palabra, ¿qué les da a los israelitas en ese momento? Pues les da una promesa y también les da un consuelo, hay una esperanza. Que a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de esa angustia, a pesar de la confusión de ese pueblo y sobre todo a pesar de que no le eran fieles, Él estaba ahí, que Él los iba a restaurar y los iba a renovar en un futuro. Igual es para nosotros. El Señor así nos ha prometido también, pues, que Él nos va a restaurar, nos va a renovar. De hecho, sigue trabajando con nosotros en restaurarnos y renovarnos a pesar, muchas veces, de nosotros mismos. Porque, seamos sinceros, hermanos, somos meros duros. Nos cuesta y nos cuesta dejarnos llevar por la corriente por donde el Señor nos quiere llevar. Porque por lo general siempre nosotros queremos nadar un poquito contra la corriente o para un ladito, para ver si, no, ahí está la orilla más cerca. Y el Señor quiere, no, hombre, déjate llevar, si todos te voy a llevar a buen puerto. Pues el Señor, así como se lo estaba diciendo el profeta Isaías al pueblo de Israel, para nosotros eso también hoy es vigente, hermanos. Esa protección divina, esa protección que le promete al pueblo de Israel y que nos promete a nosotros. Porque cuando le dice, ningún arma forjada contra ti prosperará.
En el idioma hebreo original, este versículo se traduciría así, miren hermanos. Ningún plan, ni instrumento de destrucción, ni artillería satánica que puedan empujarte o atropellarte serán eliminados. En el hebreo, yo lo original, encontré esto. Y si se dan cuenta, realmente cuando habla ahí de armas, también debemos entender que son físicas, pueden ser físicas, hermanos, pero también espirituales. Y por eso dice, ningún plan, dice en el hebreo. Porque por lo general, hermanos, cuando lo empiezan a uno a molestar, es porque ya han fraguado alguna estrategia con la que van a pretender hacerle daño a uno. Ya lo han maquinado en su mente. O puede ser una persona o varias personas en las que empiezan a fraguar en contra de uno, o el mismo Satanás, que empieza a lanzar sus dardos de fuego. Y muchas veces es a través de diversas circunstancias o utilizando personas que sin saberlo, cediendo a su carne y cediendo a su alma, son instrumentos de Satanás. Y no, miren lo que le dijo a Pedro. Cuando no, Señor, ¿y qué le dijo? A ver, ¿se acuerdan ustedes qué le contestó? Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Es que miren, ¿por qué? Porque el Señor sabía que el enemigo estaba usando a Pedro para quererlo debilitar, para quererlo igual nos pasa a nosotros. El enemigo usa personas, usa circunstancias de todo tipo para querernos debilitar, para querernos hacer dudar. Pero ¿cuál es el ánimo? A que seamos humillados, seamos destruidos, nos deprimamos, nos sintamos abandonados. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué le prometió a Israel? Le dice que ningún enemigo podrá fabricar armas exitosas contra ellos. Y hermanos, eso es vigente para nosotros también. Ningún enemigo va a poder, aunque las haga, las planifique y las desarrolle, están condenadas a fracasar. Porque a pesar que nosotros fracasamos como cristianos, muchas veces en nuestra relación con Dios y fallamos. Pero el Señor no va a fallar. Él sí no va a fallar. Porque Él va a hacer que, a pesar de nuestro fracaso, Él va a hacer fracasar todo argumento, toda altivez, todo ataque que se levante contra nosotros. Porque la palabra prosperar significa tener éxito, pues. Eso es prosperar. ¿Y el Señor qué dice? Que no va a prosperar esos planes, esos instrumentos de destrucción, esa artillería que se empieza a venir encima de nosotros, que puede ser diferente, puede ser una enfermedad, una crisis económica, lo que a ustedes se les ocurra, hermano. Yo creo que todos hemos pasado por diferentes desiertos, por ahí va, diferentes tribulaciones, de una categoría, unos grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, así puro los huracanes, ¿no? Pues igual nos pasa con las tribulaciones. Depende del grado, pero que yo creo que todos hemos pasado todos los grados, ¿va? Desde la tribulación 1 hasta la tribulación, yo no diría 5, tal vez 100, porque hay algunas penas que uno tiene que en realidad siente uno que no va a salir, que todo se le acabó, pero ahí está el Señor siempre apareciendo según su promesa, reivindicándolo y restaurándolo.
En su palabra el Señor dice, yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Entonces, ¿qué está diciendo ahí el Señor? No importa que forjen sus armas, que hagan lo que quieran. ¿Por qué Él ha creado al devastador? El que va a destruir todas esas armas. El Señor las va a destruir. Y esa es la protección que Él nos da, que Él nos promete en este versículo. Y que nos da esperanza. Y que nosotros no debemos olvidarlo, hermano. Yo le diría así como este amigo que les cuento, cada vez que le venía así casi cada semana un nuevo trancazo, como decimos en Guatemala, ¿él de qué se aferraba? De esa promesa. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Yo voy a condenar toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esa es mi herencia. De Jehová vendrá mi justicia. Y la justicia le digo a Jehová. Igual, hermanos, si un pecador, igual que todos nosotros, ese versículo que 2 años antes el Señor le profetizó, ¿qué es lo que es cierto? El Señor, igual que Israel, le dijo, mira, te viene devastación, pues. Te viene tribulación, pero no te preocupes, porque cuentas con mi protección divina. Yo voy a destruir todas esas armas, toda esa lengua que se va a levantar, porque es mi siervo, es tu herencia. Yo pagué por ti en la cruz. Hermanos, en otras palabras, y es lo que nos cuesta entender a los cristianos, bueno, a ustedes no, a mí sí, es comprender que el que está al mando y al control es el Señor. Del diente al labio, casi siempre lo decimos, es como yo le diría un paradigma cristiano. Hermano, ¿cómo está? Hermano, ahí pasando penas, pero el Señor tiene el control. Sí, pues, pero en la intimidad a ver si es cierto que está así como le dicen a uno, que está en paz y tranquilo y durmiendo como lo hacían los apóstoles en la cárcel, ¿verdad? Bien cuajaditos. Y yo quisiera llegar a ese estado usted de tener penas y dormir tranquilo, pero todavía nos falta. Rogamos al Señor que nos lo conceda y se los conceda a ustedes. O sea, el Señor lo que nos está diciendo, yo estoy al mando, yo estoy al control. No te van a tocar. En apariencia te están dañando, en apariencia, las circunstancias. Pero ya en el mundo espiritual y en el tiempo del Señor ya están derrotados. Él ya conjuró todas esas conspiraciones levantadas. Todo eso que se forjó en contra de nosotros, ya el Señor lo derribó. Porque debemos entender, hermanos, que yo por lo menos así lo entiendo. En el tiempo de Dios, yo hoy estoy pasando esto, pero el Señor ya vio que ya estoy allá con Él, ya vio cuántas coronas puse a sus pies, y ya mi casa, ya me vio habitando mi casa celestial y mi mansión, ¿no? Y todo lo que dijo que nos iba a preparar. Ya me vio en el milenio y en la eternidad, hermano. O sea, para Él, por eso es que. Y nosotros, en realidad, todo eso nos cuesta entenderlo. Porque en esta temporalidad que vivimos, en este mundo caído, es complicado. Es complicado, hermano. Porque el ser humano perdió esa capacidad también. La perdimos. Cuando Adán y Eva caen, pues ni modo, se corrompió, y lo que se corrompe, ¿qué sucede? Pierde sus capacidades, sus potencialidades. Es como que si cuando Amadita hace un pastel, está rico, pero si lo dejamos 15 días al aire, ¿qué le pasa? Se llena de hongo. Ese pastel ya se corrompió, ya no sirve. Entonces, casi lo mismo nos pasó a nosotros, o nos pasa. El Señor entonces lo que nos dice es, no tengas pena. Que al igual que Israel va a haber el cumplimiento de mis promesas en el milenio, igual tú, en tu vida vas a ver el cumplimiento de mis promesas.
Así que no importa que cuando enfrentemos enemigos espirituales, enemigos físicos, de la naturaleza que sean, el Señor es el soberano de nuestro destino. Él, ¿qué nos da? Él nos da el escudo de la fe, hermanos. Y es la que, en realidad, para que podamos apagar esos dardos de fuego. O sea, y la fe es la que en realidad nosotros nos potencializa, nos da esa certeza, esa esperanza, porque no lo estamos viendo, la misma palabra. Pero es ese músculo el que el Señor también nos pide que ejercitemos. Yo, si me miran así, yo creo que yo no lo ejercito mucho porque soy bien delgadito. Pero hermanos, en lo espiritual, el Señor es lo que nos pide, que nos ejercitemos. O sea, que hagamos nuestros ejercicios, llamémosle espirituales, para fortalecer nuestra fe. Porque la fe solo así de que le va a caer del aire, no lo creo. Necesitamos, hermanos, nosotros estar ejercitándonos. Ahí sí que haciéndonos reingeniería espiritual constantemente, diariamente y en cada momento para estar preparados, para atesorar y hacer nuestras todas estas promesas y para poderlas lanzar al aire. Que así como esa lengua que se levanta contra nosotros, que quiere destruirnos, pues también nosotros usemos la nuestra, declarando la palabra de Dios. ¿Qué le decía Cristo a Satanás en el desierto? ¿Qué le contestaba? La palabra dice, pues. Y nosotros hacemos acopio de eso. Muchas veces no, hermano. Yo creo que la mayoría del tiempo lo primero que hacemos es, le voy a contar al psicólogo, le voy a preguntar a al otro, así, pero voy a seguir horas, no. Pero el Señor lo que nos dice es, agarra el escudo de la fe. Te va a ayudar a pagar esos dardos que el enemigo te está. Porque lo que el Señor está diciendo, yo soy tu salvador, yo soy tu salvación, yo te voy a salvar de todo eso. Pero créeme, es lo que el Señor está diciendo. Créeme. Y yo soy tu salvación. ¿De quién vendrá mi socorro? Esa es la palabra. De Él. Porque en la palabra del Señor, ¿qué dice también? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Entonces el Señor nos dice, confía. No temas, yo te ayudo, yo estoy aquí. No me ves, pero aquí estoy. Me tardo, pero voy a llegar. ¿Te preocupas porque ya llevas 5 años y no hay modo? Sí, pero tu tiempo no es mi tiempo. Tu propósito no es el mío, porque el mío es más grande que el tuyo. Porque yo lo que quiero es tu bien, es tu salvación, es tu redención, es tu victoria. Y si es necesario que pases por ese valle de sombra y de muerte, pues tómalo con actitud positiva, tómalo con fe. Yo, hermano, yo sé que cuesta, que delete alaba, porque como les digo, los que hemos pasado ahí, todos aquí en este mundo lo hemos pasado, sabemos lo que eso significa. Pero hermanos, si nosotros adentro de nuestro corazón realmente no tenemos esta convicción, aunque nos cueste, hermano, entonces en vano están aquí sentados o estamos aquí, porque entonces solo estamos congregándonos como un acto ritual más de llegar, salir y seguir iguales.
Cuando el Señor lo que nos está diciendo, que aunque nos sean cosas malas y nos sintamos derrotados, aplastados, apachurrados, y como decimos en Buen Chapín, así me siento cucaracha. Ahí está el Señor. Ahí están sus promesas. Ahí está su palabra. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Agárrate, pues ahí está. Declara mi palabra. Como él le decía a Satanás en el desierto, escrito está. Y es lo que más cuesta que nos cuestaba. Lo primero que hacemos es que el diablo lo primero que hace, nos mete el miedo y en lugar de declarar la palabra, híjole, ¿qué voy a hacer? En lugar de decir, escrito está. De Jehová vendrá mi salvación, Jehová es mi protector. Él enviará a sus ángeles para que me guarden, me cuiden. Abogado tenemos en Cristo Jesús, que está ahí con el Padre, intercediendo por mí. ¿Y acaso si Él no se ha olvidado de usted y de mí, no se ha olvidado de su pueblo, pues? Y por eso es que aunque venga enfermedad mortal, a veces así lo que sea, fracasos en nuestro trabajo, en nuestra vida, ¿qué va a pasar? El Dios está con nosotros. Nuestro Señor está en medio de todo eso. Él está en medio de todo eso. La palabra también nos dice, Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Salmo 46, 5, 7. O sea, ¿quién es nuestro baluarte? Es el Dios de Jacob. En las guerras antiguas, los baluartes eran unas banderas que llevaban los ejércitos para identificarse de qué lado eran. Y por lo general, no, así era, los baluartes iban hasta adelante, no iban hasta atrás. Por eso dice aquí, nuestro baluarte es el Señor Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque Él va delante de nosotros, Él va abriendo caminos, Él ya preparó nuestra defensa. Él nos dice, no te vas a perder en la batalla. Mira, siempre cuando estés en medio de la batalla, mira esa banderita, ese baluarte y recordate de a qué ejército perteneces. ¿Y cuál es nuestro ejército? ¿A qué ejército pertenecemos, hermanos? Al ejército del Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, quien ya nos dio la victoria. Porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz y Él ya venció a las tinieblas. Pablo nos dice que en 2 de Corintios, nos dice muy bien, también nos recuerda que ya se nos han dado las herramientas, hermanos. Que ya tenemos las herramientas, que no son ordinarias, porque son armas del Señor, son armas espirituales. Y dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El enemigo, hermanos, nos golpea con fortalezas espirituales, muchas veces de confusión, depresión, ira, ansiedad, tentación, soledad, etcétera. O personas que nos calumnian, pues, que nos malinforman por ahí, que de eso abunda. Porque para que hablen mal de uno, se prestan, ¿no? No solo los hermanos del mundo, sino que también los hermanos de la iglesia. Porque a veces se nos va la lengua, hermano. Yo no sé a usted, pero a mí sí. Pero el Señor, y Pablo nos lo dice, pues, que nuestras armas, pues, no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Usted qué cree que la lengua de su vecino, hablemos de su vecino mejor, no de aquí, de otra iglesia también?
¿Usted cree que la lengua de la otra, que se da en otros lados, es más poderosa para destruir su reputación? ¿Para destruir su vida? No. ¿Cómo va a hacer eso? Si nuestro armamento no es ordinario, es extraordinario. Miren, esto está como la guerra de Ucrania y Rusia. Miren ahí qué se probó, si en lo, llamémoslo en lo militar sucede. ¿Qué se descubrió con la guerra de Ucrania y Rusia? Rusia presumía de tener el mejor armamento del mundo. ¿Y qué pasó? Occidente le empezó a mandar armamento a Ucrania y resulta que el armamento ruso se descomponía, no era certero, tiraban para la izquierda y el balazo caía a la derecha, etcétera, etcétera. Y hoy en el mundo, llamémosle, de la guerra y de cosas militares, ya nadie quiere comprar armamento a Rusia porque ya se dieron cuenta que no sirve. Pues igual, hermanos. El diablo cree que tiene el mejor armamento en contra de nosotros y nosotros le creemos. Pues igual que en el mundo, todo el mundo le tenía miedo a Rusia. Uy, no, mejor no nos peleemos con Rusia porque en 3 días hago lata Ucrania, dijo Rusia. ¿Y qué? Ya van 3 años y ahí le tienen la parada. ¿Pero por qué? Porque recibió mejor armamento que el otro. Igual nosotros, hermanos. El Señor en esta batalla de que nosotros libramos diariamente y durante toda nuestra vida, es eso. Porque el Señor, ¿qué nos ha dado? Su palabra como espada. Y la fe como ese escudo. Pero esa espada, hermano, y ese escudo es superior, 1000 veces, millones de veces superior a todas las armas que pueda forjar el enemigo de nuestra alma y nuestros enemigos. Miren, a mí una vez me pasó en la oficina. Una persona se echó una gran mentirota mía y medio me afligió porque tenía que ver con una cuestión de una escritura. Pero él se había peleado con el otro y el otro era su amigo. Y el que, como decimos en buen chapín, el que estaba pagando el chompipe de la fiesta, yo. Y voilà, decía. Pero fíjense que igual el Señor me guardó. A la vuelta como de 1 año y pico, ese hombre llega a mi oficina a pedirme perdón. Ay, disculpe, licenciado, vengo a pedir perdón. Es que fíjese que yo dije eso porque yo estaba bravo con mi amigo, porque mi amigo no me cumplió y yo como no tenía otro modo que más que fregarlo a usted porque pensé que lo fregaba a él. Dije, entre mí, qué bonito. Pero licenciado, perdónenme. Mire, el Señor es el que se encarga. O sea, y esto es lo que promete Isaías. ¿Quién me reivindicó? Yo no hice nada, soy honesto, yo no hice nada. El Señor, ¿quién le tocó la conciencia? Claro, el Espíritu de Dios, porque él era hijo del diablo, pues. Pero aún así el Señor, el Espíritu de Dios los toca para decir, mira, estás ahí, hiciste algo injusto. Anda a pedir perdón. ¿Y qué pasa, pues? Porque el Señor nos da esa armadura espiritual para protegernos. O sea, Él nos da esa armadura. Porque el Señor es el que nos reivindica y justifica. Porque en la segunda parte del versículo dice, y condenarás toda lengua que se hace contra ti en juicio. Aquí, en esta parte del versículo, lo que se nos dice es lo que he venido hablándoles todo este tiempo. El Señor aquí, lo que le está diciendo Isaías al pueblo de Israel y a nosotros es que el tema principal es que Él nos va a reivindicar. Nuestra vindicación va a venir del Señor. Aquí también fíjense que hay un contexto histórico que me llamó la atención y que aún sigue siendo muy vigente. En Israel, en tiempos antiguos, las falsas acusaciones y calumnias eran amenazas serias para el honor
y la posición social de una persona. Pero dígame si eso no sigue vigente, no solo para Israel, sino en casi todas las partes del mundo. ¿A usted le gusta que le hagan pedazos su nombre? ¿Verdad que no? A uno no le gusta que digan, es que se hizo esto. Y uno dice, ¿y este por qué me está difamando? ¿Por qué dice eso? Y uno se molesta porque dice, está destruyendo mi buen nombre. Recuérdense que mucha gente así dice, es que están destruyendo mi buen nombre. Me costó construir un buen nombre. O a mi familia le ha costado construir una buena reputación y ahorita la está destruyendo. Es parecido, miren, les traigo a la historia, es parecido lo que pasó en la regañada que Trump le dio a Zelensky, pues, que lo trató como cada muchachito, regañándolo. Siempre el abuso de poder del más grandote con el más chiquito. ¿Y el otro qué hizo? No le quedó otra. Él tenía que defender el buen nombre de su nación. Él tenía que defender no a él mismo. Él tenía que defender la reputación de su pueblo, el honor de su pueblo, el cual estaba siendo mancillado. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, no podemos esperar del Señor que haga en nuestras vidas contra todas esas calumnias o planes de mal y cosas que se nos vienen encima? Y eso que no nos portamos bien, igual que Israel. Pero el Señor ahí está, cumpliendo su pacto, y diciéndole, no, yo voy a reivindicarte de las falsas acusaciones. Yo voy a reivindicarte de todo de esa diatriba que hay en tu contra, porque eres mi hijo, eres mi siervo. Tú me eres obediente, porque también, recuérdense que también hay que luchar por ser obediente. Porque tampoco vamos a decir de que, no, entonces sigamos siendo desobedientes, que como el Señor es de pacto tiene que cumplir el contrato. Momento. Aún en la vida real, los contratos tienen condiciones. Hay condiciones resolutorias y hay condiciones suspensivas. Y las suspensivas son las que dicen, bueno, esto se va a hacer si solo si pase esto y esto y esto y esto. O contrato se termina si pasa esto. Pues en la vida espiritual, pues igual. El Señor no se olvida del pacto, Él lo cumple. Y al igual que en la vida, usted puede decir en el contrato, bueno, lo incumplió, pero yo de buena gente, ahí lo voy a perdonar. Pero el Señor, como es 1000 veces más misericordioso que nosotros, entonces esta promesa que el Señor nos da allí, hermanos, es que Él nos dice que Él va a refutar cualquier cargo en contra de nosotros. Él lo va a refutar. No vamos a ser nosotros, va a ser Él. Él nos va a dar las armas, ya nos las dio, pues ya hablamos, la fe, su palabra, la armadura del Señor, que es la que nos va a servir para refutar todo eso. Solo tenemos que poner, hermanos, que en acción la palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? En acción nuestra lengua para declarar la palabra. No en inacción nuestra lengua y tragárnosla y aceptar todo aquí. Y como dice aquella famosa Joyce Meyer, que dice, la batalla está en la mente, y es cierto, hermanos, todos lo sabemos. Porque si nos ponemos a platicar con el diablo en medio de nuestras tristezas y desventuras, ya perdimos. Porque entonces sí, de plano, ay, sí, yo soy aquí, yo soy allá, sí tienen razón, soy la porquería, soy soy un microbio. Está bueno que me pase lo que me pase. No, yo no tengo defensa. No, momento, hermanos. Si el Señor dice lo contrario. Si el Señor dice, si yo te voy a defender, yo te voy a reivindicar, yo te voy a proteger. Yo te voy a dar, aunque no la mereces, yo te voy a dar mi justicia, pues. Porque todos somos claros, hermanos, que una de las cosas que también, la misma palabra lo dice también, toda lengua. La lengua dice la Biblia que es un pequeñito instrumento capaz de quemar un bosque.
¿Y a cuántos de nosotros nos han quemado nuestro bosque con la lengua, hermanos? Yo creo que ninguno nos hemos escapado. ¿Y cuántos bosques hemos quemado nosotros, hermano? También. Entonces, es cierto que nos lastiman, pero el Señor nos dice que Él nos va a dar la fortaleza. Él nos promete que Él nos va a reivindicar, que esos golpes, que esos insultos, todo eso que se pueda levantar en contra de nosotros, pues, ¿quién va a ser nuestro abogado? ¿Quién va a ser nuestra defensa? ¿Quién va a venir en nuestro auxilio? Él, si nosotros activamos que nuestra fe, activamos y declaramos la palabra y usamos nuestras armas espirituales, no nuestras armas carnales. Porque muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Yo que me muevo en el medio del derecho, lo voy a demandar por calumnia, injuria y le voy a quitar todo lo que tiene. Y lo he oído de hermanos. No, si el Señor no nos llama a eso, nos llama a lo contrario. ¿Quién nos va a reivindicar? ¿Y qué dice el Señor? La venganza es mía, yo pagaré. Pues hay que les cobre el Señor, pues porque Él les va a cobrar mejor que yo y las leyes del mundo. Fíjense que Spurgeon, yo encontré esto de Spurgeon y dice, hay un poder en la lengua. Podemos levantarnos de un golpe que nos derribó al suelo, pero no podemos recuperarnos tan fácilmente de la calumnia. Eso rebaja el carácter. Sin embargo, podemos confiar en el triunfo del Señor. Cuantos más acusadores, más absoluciones. A más calumnias, más honor, para que el enemigo pueda calumniarnos tanto como le plazca. Miren, hermanos, qué lindo esto que dijo Spurgeon. Yo no sé si a usted le hace clic, pero a mí me hizo clic. No sé si a usted le movió un poquito la cabeza de muchas cosas, paradigmas que uno tiene, ¿va? Así que aquí Spurgeon lo que dice, ay, pues que, como decimos en Guatemala, ay, que echen penca, pues, que sigan hablando. Y mejor lo que dice Spurgeon, a más acusaciones, más absoluciones. A más calumnia, más honor. ¿Y quién le va a dar a usted la honra, ese honor, esa honra? ¿Quién? El Señor. Él dice que lo va a levantar a uno. Él. No uno con sus diatribas a veces mal hechas, llenas de nuestra carne y no de la palabra. Entonces, el Señor es, miren, qué lindo esto. Qué lindo esto. Miren, una parte de la Biblia que a mí me cuesta, hermanos, es cuando estaban a acusar al Señor y él que se puso a argumentar y elaboró un gran alegato ahí, pues como es Dios, pues haberlos dejado calladitos. Pero ¿qué hizo él? Él se cayó, hermanos. Porque muchas veces nosotros pretendemos, hermanos, también con nuestros propios argumentos y no con los que el Señor nos da, con las armas espirituales que le da, derribar eso. Derribar esas altiveces. Porque Pablo en Romanos 8, 33, 34 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, ¿quién entonces quién nos justifica? ¿Quién nos reivindica? El Señor. ¿Quién está, como le decía unos minutos más atrás? Él está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la herencia que tienen los siervos de Jehová, dice la siguiente parte. ¿Qué es una herencia, hermano? Usted tiene que trabajar porque le den una herencia. No, la herencia es la voluntad de quién, del testador o de la ley.
Si deja un testamento, pues usted dice, le dejo todos mis bienes a mi gato y a mi chucho. Y sus hijos bien bravos porque no les dejó nada. Como hoy eso está de moda en otros países, yo no he hecho testamentos de esos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero bueno. Y entonces, y en otros países, aunque los herederos den de brincos y aleguen todo, hágame el favor, y aleguen todo lo que quieran alegar, el gato y el chucho. Para otros países, chucho es perro aquí en Guatemala. Ellos heredan. ¿Y cuál es la otra forma de heredar en nuestro país? Es la sucesión intestada, en la que el causante, o sea, el muerto, no dejó herencia, no dejó un testamento, pero por ley, la ley establece un orden de la herencia. Y ese es el orden que hay que seguir. Entonces, si hay esposa e hijos, pues ellos son los herederos. No puede venir el tío, ay, yo también quiero, porque momento, el orden no es ese. Entonces, la herencia es que es como una gracia, es una dádiva que recibimos. ¿Y qué nos está diciendo el Señor ahí? Que esa es la herencia de los siervos de Jehová. O sea, que esa protección divina, esa reivindicación que viene del Señor, es una herencia que tenemos nosotros. ¿Y derivada de qué? De nuestra relación restaurada con Dios, hermanos. Porque al nosotros aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues nosotros restauramos nuestra relación con Él. Cuando antes estábamos inmersos en nuestros delitos y pecados, ahora que dice la palabra, nueva criatura somos. Como dice Efesios 2, 8, 9. O sea, que esta herencia que el Señor nos está prometiendo es por gracia. No porque seamos muy chulos, muy bien portados, sino que es una gracia que Dios nos da. Y en Efesios dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si nos damos cuenta, hermanos, esta promesa no es general, no es para todo el mundo. ¿Es para quién? Esta es la herencia de los siervos del Señor, así dice Isaías, los siervos del Señor. ¿Quién es un siervo del Señor? Pues el que se ha rendido ante el Señor Jesucristo, su palabra, tiene una relación con el Señor, con su Espíritu Santo y camina, yo mejor no voy a decir en total obediencia porque tampoco es cierto, luchando por ser obediente. Mejor lo dejo ahí. Peleando la buena batalla de la fe, como dice Pablo, pues ahí vamos todos. Yo no sé usted si ya la ganó, pero a mí todavía me falta un montón, pero ahí voy. Entonces, nosotros como siervos del Señor, hermanos, tenemos que ver estas implicaciones, llamémosle, preciosas que tiene este versículo y lo poderoso que es que puede ser si nosotros realmente tenemos fe, si nosotros realmente le creemos al Señor. Porque Él es nuestro pronto auxilio. ¿Y saben algo? Cuando uno es niño o los niños, cuando uno es papá, les va a pasar algo y usted lo agarra y todo, ellos se sienten protegidos. Pues así quiere el Señor que nos sintamos nosotros. Así como quien dice, hey, aquí está mi papá, me siento protegido, me va a librar, me va a reivindicar. No le hace. Que hablen lo que quieran. Que esta enfermedad, pues si es el propósito de Dios, que me vaya, pues aleluya, pues Señor, gracias porque voy a llegar antes que los demás. Que esta situación económica, pues bueno, Señor, no pasa, pues lo va a pasar. Porque hasta en el mundo hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante. Hasta en el mundo, el mundo tiene más fe que nosotros. Muchas veces como cristianos. Si
de lo que hemos ido viendo, hermanos, podemos dar perfectamente cuenta que este versículo en específico encapsula los temas de la protección divina, la justicia y la gracia de Dios para con nosotros. Y vean, y no son solo del Antiguo Testamento, están a todo lo largo de la Biblia. Hasta el fin de los tiempos y la consumación. Y en todo esto, Señor, hermanos, podemos ver la soberanía y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Que al igual que Israel, a pesar de la infidelidad de Israel, el Señor permaneció fiel a su pacto. E igual hace con nosotros y nos lo promete y Él lo va a hacer. Y así como este amigo que yo les conté, que vio cumplidas las promesas de Dios en su vida y Él lo reivindicó, Él lo enalteció y Él lo libró de todos los planes de mal que se habían librado contra Él, de Jehová llegó su salvación. Y si ya conocemos un caso, por lo menos que yo conozco uno, ¿qué no hará con todos, con ustedes y conmigo también? Mayores cosas, hermanos. Mayores cosas. Ustedes no han visto mayores cosas del Señor en sus vidas. Yo creo que sí. Yo no creo que no haya ni uno de ustedes, ni yo, que podamos decir, yo no he visto mayores cosas en mi vida. Cosas que sobrenaturales. Que Dios lo pudo haber sanado de una enfermedad, lo libró de un accidente. Y bueno, mayores cosas. O que de repente usted está, como decimos también, a 3 menos cuartillo y de pronto aparece algo. Mire, hermano, aquí le traigo. O como le ocurrió a un amigo, se encontró tirado una bolsita como con 500 pesos y necesitaba plata. No tenía ni para comer. Pero miren, ahí lo encontró tirado y ahí no tenía quien devolverse porque estaba tirado. Hasta la ley dice que ese es un bien mostrenco. Eso, o sea, es una cosa que abandona, no le pertenece a nadie en teoría porque... Entonces, hermanos, podemos ver que cómo es efectiva la palabra que en Lamentaciones también se dice 3, 22, 23. Dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. O sea, los adúlteros e infieles somos nosotros, el Señor no, porque aquí lo declara en su palabra. Pero para ello, hermanos, tenemos que entender algo que es lo que más nos cuesta y que venimos hablando aquí. El papel del sufrimiento, hermanos. Es que, como dice cierto pastor por ahí, no queda de otra. Eso es algo que a mí me ha costado. A todos creo que no. A ustedes no, a mí sí. Eso de pasar el Niágara en bicicleta y cuando uno a veces está más tranquilo, pues ni modo, hermanos. Tenemos que entenderlo. Porque el Señor, ¿qué quiere? Como dice en Romanos 5, 3, 5. Que nos habla del poder transformador del sufrimiento. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter y el carácter esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Quién nos ha sellado, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Propiedad de quién somos? Ya somos siervos ¿de quién? Del Señor. Ustedes saben quién acaba de ser siervo en la Edad Media, aún en Israel, que usted es su dueño, no era usted, pues, su dueño era su amo. ¿Y quién es nuestro amo, Señor y Salvador? ¿A quién nos rendimos y le damos pleitesía y le damos toda la honra y la gloria? A nuestro Señor. En Colosenses 2:15 se declara,
Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, esa es la victoria que nos promete Isaías 54:17. Cuando dice que no va a prevalecer nada contra nosotros. Esa es la confianza y esa es la fe que tenemos que tener, hermanos. En estos tiempos, yo creo que la necesitamos bastante. Porque los tiempos cada día son malos. Miren cómo está el mundo ahorita. Las bolsas se cayeron. ¿Y qué habla todos los mercados económicos? Estamos a punto, no sé si de cuántas guerras paralelas por ahí, o de una tercera, no sabemos. En el mundo que hay incertidumbre. Pero ¿saben qué habla el mundo? Es que perdimos la confianza en Estados Unidos. Y es cierto, pues. El mundo ya se dio cuenta que Estados Unidos no es confiable, no es amigo confiable. Porque como decimos los guatemaltecos, cuando le conviene, le zafa la alfombra a sus cuates. Ahora bien, hermanos, nosotros ¿en quién confiamos? ¿En quién tenemos que tener puesta la mirada? ¿En lo que está pasando en el mundo? ¿En nuestros amigos y todo lo que nos rodea? ¿O realmente tenemos la preparación espiritual y la fuerza que viene del Señor porque en Él confiamos? ¿En sus promesas estamos afincados? ¿O en todo lo que está pasando en el mundo? ¿O de repente vamos a empezar nosotros a decir, sí, ya perdí la confianza en Dios? Como está diciendo el mundo ahorita. ¿Por qué el mundo lo dice así? Porque su confianza está puesta en las cosas del mundo. No están puestas en el Señor, no en las cosas más grandes. Así que, hermanos, nosotros con Isaías, este versículo que hemos estado viendo, que a pesar de todos los desafíos que tenemos como seres humanos, todo lo que nos pasa y lo que se viene, que primero Dios, el Señor nos lleva antes, que yo creo que así ya cada vez se aceleran las cosas. Y solo les quiero dar una palabra que el Señor me dio para que se regocijen. Cuando Trump era candidato a presidente, a mí el Señor me dijo que las acciones de Trump, aunque él orara, y ustedes lo han visto orando, muchas de ellas iban a ser encaminadas a acelerar los tiempos, porque iban a hacer temblar el mundo. Pero eso era necesario, porque el Señor ya viene. Así que, hermanos, el Señor, y eso cuando era candidato. Y le dije a Pablo, mira vos, el Señor dice que va a ser y cabal. Miren lo que está pasando. Yo le doy la honra y la gloria a Dios por haberme mostrado eso. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos nosotros ante todas estas circunstancias, ante este mundo y nuestra vida llena de incertidumbre? Pues nuestra certeza está en que somos siervos de Dios, en su protección divina. ¿Y qué tenemos para ello nosotros que viene de Dios? Tenemos la providencia de Dios. Es ese cuidado que Él tiene de nosotros como sus criaturas. La sangre de Cristo, hermanos, que no se nos olvide. Sí, ya pagó en la cruz. Y por eso tenemos herencia, hermano, porque ya pagó pues por nosotros. O nos costó algo la salvación, no nos costó nada. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo porque Él nos selló. ¿Qué significa esto? Que nos marca a los creyentes como propiedad de Dios y los protege hasta el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo está con nosotros. Así estamos marcaditos. Ustedes han leído en la Biblia cómo marcaban a los siervos, ¿verdad? Aquí en la oreja. Pues yo no sé si de repente tenemos una nosotros aquí, pero que no se mira así espiritual, que dice propiedad del Señor Altísimo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no tocar. Isaías 54:17.
¿Qué más envía el Señor? Sus ángeles, hermanos. En el Salmo 91:11 que dice, pues mandará a sus ángeles por ti para que te guarden en todos tus caminos. O sea, el Señor también nos provee de auxiliares, pues ahí están los ángeles. ¿Cuántos de ustedes no han tenido experiencias de que de repente algo pasa y ay, como un ángel, el Señor mandó un ángel a ayudarme? No lo saben, pero ahí están. ¿Y qué más tenemos, hermanos? La presencia de Dios. ¿Pero qué es la presencia de Dios? No es como decir, sí, Dios está en todas partes, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Es su omnipresencia. Pero en nuestro caso individual, ¿qué es esa presencia? Que en nuestras circunstancias ahí está el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación con Él personal. Y Él ahí está, reivindicándonos, consolándonos, protegiéndonos. Hermanos, solo para terminar, pues, yo espero que el Señor les haya hablado a través de esta su palabra y que nos veamos con la certeza de que a pesar de lo que se nos venga, hermanos, y de los tiempos, ahí está Él. Y que Isaías 54:17 es una hermosa promesa que el Señor nos da y que, pues, como hijos de Dios, es nuestra. No es exclusiva de un pueblo nada más. Es también de toda la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Muchas bendiciones. Te esperamos los días domingos en Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Si tú no tienes dónde congregarte, ven con toda tu familia los días domingos a las 11:30 a.m. En los enlaces de abajo encontrarás nuestra ubicación. Que el Señor te bendiga.